Buenas noches, hermanos santos, amados del Altísimo Padre. Estamos iniciando una nueva transmisión en vivo acá en nuestro grupo Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Como de costumbre, vamos a pasar a compartir la transmisión, ya que sabemos que estos primeros minutos de transmisión siempre son un poquito lentos debido a que hay que estar aguardando a que los hermanos se vayan conectando. Así que invito a compartir la transmisión mientras aguardamos que los hermanos se vayan conectando. El tema de fondo propuesto para hoy es acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya? Ese es el tema de fondo propuesto para hoy. ¿De qué se trata esto de acomodar lo espiritual a lo espiritual? ¿Cómo hacer correctamente este acomodar lo espiritual a lo espiritual? ¿Ya? Ese es el tema de fondo propuesto para hoy. Mi querido hermano Javier Jiménez Hernández, un gusto, un gozo que esté presente nuevamente en una nueva transmisión. Acá estamos iniciando esta transmisión. Mi querido hermano Fernando, veo que anda por ahí también. Un gusto que esté presente, amado hermano. Mientras aguardamos que los hermanos se vayan sumando a la transmisión, los invito a compartir la misma con quienes ustedes estén interesados que les pueda servir esta prédica de la identidad de Jesús. Yo mientras tanto voy a ir compartiendo también con algunos hermanos y en algunos grupos. Así que tengamos paciencia estos primeros minutitos mientras aguardamos que los hermanos se vayan conectando. ¿Ya? Acá vamos conectando, compartiendo el enlace con el grupo de WhatsApp, también para invitar a los hermanos que están ahí, muchos queridos hermanos. Bien. Nancy Rojas Ibarra, un gusto que esté presente, amada hermana también. Fernando, mi querido hermano Fernando, dice, Jesús los bendice, soy Jesús. Es lo primero que tiene que hacer todo creyente, convertirse en un fruto de labios que confiesa su nombre. Esa es la primer confesión de fe. Es muy diferente, tremendamente diferente de decir, creo en Jesús, ¿ya? Que decir soy Jesús. ¿Ya? Es totalmente diferente, mis amados hermanos, porque en la primera se lo ve a Jesús como otro ser. En la segunda nos posicionamos en el nombre Jesús que el Altísimo Padre nos da. Hay que empezar a dimensionar la profundidad de esta realidad espiritual y este, para poder saber exactamente, para poder ver exactamente dónde estamos parados, mis amados hermanos. Javier Jiménez Hernández dice, buenas noches, gracias hermano Pablo, un gusto verdaderamente, amado hermano, que esté presente. Javier, mi querido hermano Javier dice, hermano Pablo, agréguenme al WhatsApp. Con gusto, envíeme su número de teléfono por privado y de qué país pertenece y... Ah, ahí veo que lo envió. Ya, perfecto. ¿Eso de qué país sería? Ahí usted me dice de qué país es, el prefijo del país, y con gusto lo agrego, querido hermano Javier.
Mi querido hermano Fernando dice, los bendigo, al confesar soy Jesús, he cambiado de naturaleza, no necesito esa vieja ley dirigida a la carne, puesto que ahora soy puro Espíritu Santo, pues soy nacido de Dios, soy santo, justo, sabio, soy Jesús. Totalmente, mi amado hermano Fernando Echeverría, totalmente es así. Esto es lo maravilloso de esta prédica de la identidad de Jesús, que nos propone un cambio de raíz, ¿ya? Un cambio profundo, un cambio de identidad. Así que, amados hermanos, eso es lo que nos está proponiendo el Altísimo Padre al darnos, al ofrecernos el nombre de Jesús. Mi querido hermano Javier dice, soy de Colombia. Muy bueno, hermano, tenemos algunos hermanos allá que también están en la fe. Mi querido hermano Ricardo Sánchez. También han asumido el nombre y la identidad de Jesús. Vamos a acomodar. Perdón, vamos a seguir compartiendo durante estos primeros minutos el enlace de esta transmisión para intentar llegar a la mayor cantidad de hermanos posibles. Mi querido hermano Fernando dice, la religión acomodada al pecado, cambió el concepto de bautismo. Enseña que bautizarse en el nombre de Jesús, pero sin cambiar tu nombre. Entonces siguen en su identidad pecadora. Totalmente, mi amado hermano Fernando. Porque lamentablemente, la religión que ha instruido a las personas, ¿ya? Es la religión nacida de los lobos rapaces que no perdonaron al rebaño. ¿Ya? No es la religión pura y sin mancha que habla el amado hermano apóstol Santiago, ¿verdad? Diciendo la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿verdad? No es esa religión. Esa religión que enseñaba a visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Quiénes son los huérfanos? ¿Ya? Aquel que tiene a su padre muerto. ¿Quién es la viuda? Aquel que tiene a su marido, aquella que tiene a su marido muerto. Es decir, huérfano es el espíritu del hombre que está muerto delante de Dios, ¿ya? Necesita resucitar a Dios, resucitar a su identidad, a su verdadero ser. Y viuda es la carne que no tiene marido, que no tiene el Espíritu Santo que la guíe. ¿Ya? Esos son los huérfanos y las viudas. Esa es la religión pura y sin mancha. ¿Ya? Pero la religión que surgió después de la muerte de los apóstoles es la religión nacida de los lobos rapaces que no perdonaron al rebaño. El amado hermano apóstol Pablo fue muy claro al despedirse de una iglesia diciendo, yo sé que después de mi partida aparecerán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, atrayendo a las ovejas tras de sí. Y tal cual eso es lo que pasó. ¿Ya? Una vez que los apóstoles, principalmente el amado hermano apóstol Pablo, no pudo predicar más porque ya partieron de este mundo, surgieron todos estos lobos rapaces que no perdonaron al rebaño y atrajeron a las ovejas tras de sí, atrajeron a los creyentes tras de sus propias formas de interpretar la escritura, ¿ya? Tras de su propia visión de la escritura, tras de las filosofías o creencias o doctrinas que fueron formando ellos conforme a su idea de hombres, ¿ya? Y de ahí surgieron las religiones que conocemos hoy. De ahí partió el catolicismo, después los evangélicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas y cuantas sectas más que andan por ahí. Así que todos estos lobos rapaces empezaron a enseñar un evangelio diferente, un evangelio nacido de la interpretación de la mente humana natural del hombre.
Y como esa mente humana natural del hombre no quiere morir, empieza a crear filosofías, creencias, empieza a crear doctrinas religiosas, empieza a crear teologías, empieza a crear sistemas de estudio, ¿ya? Eh, con tal de que acomodar la escritura a la conveniencia del hombre. Y ahí surgió ya esta religión anatema, este evangelio que se ha predicado hasta el día de hoy, que es otro evangelio, este evangelio vendido al pecado, este evangelio vendido a Satanás. ¿Ya? De esa forma, la mente humana natural le permitió al hombre creer en Dios, pero a conveniencia del pecado. Creer en Dios, pero a conveniencia de Satanás. Y de esa forma, la fe nunca pudo producir el fruto que debía producir. Esta fe que nosotros hemos recibido debe producir en cada uno de nosotros el fruto Jesús. Si nuestro árbol se llama Jesús, nosotros como fruto debemos llamarnos Jesús, debemos ser el mismo ser. El fruto de un árbol contiene la semilla de ese árbol y tienen la misma genética espiritual y esa semilla cae a tierra y genera un mismo árbol de la misma especie, de la misma calidad, el mismo ser que se va multiplicando. ¿Ya? Pero no produjo en los creyentes ese fruto Jesús. Produjo el fruto Juancito, Menganito, Fulanito, Carlitos, Fernandito, Pablito en este caso, ya todas mentes divididas interpretando a su manera la escritura, ¿ya? Cuando nosotros venimos a la identidad de Jesús, se establece en nosotros la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo nos hace pensar como un solo ser. ¿Ya? De eso se trata todo esto. Ahora se termina ese evangelio anatema, ahora se retoma el evangelio de la identidad, la prédica de este evangelio de la identidad que comenzaron los apóstoles allá hace 2000 años atrás. ¿Ya? Este es el tiempo señalado por el Padre para empezar esta prédica de la identidad de Jesús. Mi querida hermana Lisette Bautista, un gusto, un gozo que esté presente, amada hermana. Mi amada hermana dice, mi amada hermana dice, no podía extender el comentario, así que buenas noches, benditos de mi Padre Altísimo, soy Jesús porque de Él toma nombre toda familia, somos uno. Totalmente, mi amada hermana Lisette, totalmente así es, ¿ya? Tal cual, como lo veníamos diciendo en la salutación del amado hermano Fernando, ya este es el nombre, este es el primer fruto que debe dar todo creyente, ser un fruto de labios que confiesa su nombre, ser un fruto de labios que confiesa esta identidad, que confiesa haber asumido esta identidad, haberse entregado de lleno a este santo ser para ser hecho un mismo ser. ¿Ya? Tal cual como lo dice usted y tal cual como está escrito, ¿ya? Porque de él toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. Esto es muy sencillo. El fundamento de esta prédica de la identidad de Jesús es muy sencilla, ¿ya? En Hechos 4:12 dice claramente que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ya? Este es el nombre, es la identidad que nuestro verdadero Padre nos da para que al estar en esta identidad, al ser este ser, seamos salvos. ¿Ya? Y a este nombre que se nos ha dado ahí en Hechos 4:12, porque una cosa es dar y otra cosa es recibir. ¿Ya? Yo le puedo dar un automóvil a un amigo mío, ¿ya? Pero si mi amigo nunca tomó las llaves, nunca lo abrió, nunca se subió, nunca lo condujo, es como si yo nunca se lo hubiese dado.
Entonces, una cosa es dar y otra cosa es recibir. Este nombre, Jesús, que Dios nos ha dado, debemos recibirlo, debemos tomarlo. Y ahí se cumple el verso que usted dice, de él toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. Si queremos pertenecer a la familia de Dios, debemos tomar este nombre, esta identidad que el Altísimo Padre nos da. Si no tomamos este nombre, si no tomamos como propia esta identidad, no nos posicionamos como hijos y herederos de Dios. Pasamos a seguir siendo desconocidos para Dios, ¿ya? Así que miren lo importantísimo de tomar este nombre, tomar esta identidad. Ahí pasamos a ser llamados del nombre que Dios nos da. Y ahí se cumple lo profetizado en Isaías 43:7, donde dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Ya? Cuando estamos posicionados, cuando tomamos este nombre que Dios nos da, ¿ya? Y pasamos a ser llamados de su nombre, recién ahí Dios, para su gloria, puede crear, formar y hacer a Jesucristo en nosotros, ¿ya? Así que esa es la síntesis, ¿ya?, de los fundamentos de la prédica de esta identidad Jesús. Muy, muy buena su salutación, amada hermana Lisette. Juan Tandaz, un gusto, un gozo que esté presente, amado hermano, que se haya sumado nuevamente a una nueva transmisión más. Bendiciones, dice el hermano Juan, son bien recibidas, amado hermano, teniendo claro todos nosotros que ya hemos sido benditos con toda bendición en los lugares celestiales. Mi amado hermano Fernando Echeverría dice: los creyentes religiosos no comprenden que este cuerpo pueda ser santo, santo, somos totalmente santos, puros, perfectos. Así es, amado hermano. Culpa de la religión anatema, culpa de los lobos rapaces que empezaron a crear teologías, ¿ya? Y empezaron a acomodar la escritura no a lo espiritual, sino a acomodar a la escritura a su conveniencia de mente humana natural. ¿Ya? La mente humana natural no puede creer que podamos ser santos. La mente humana natural no puede creer que podamos ser perfectos. La mente humana natural mucho menos puede creer que podamos ser Dios en nosotros mismos. La mente humana natural no acepta esos conceptos. La mente humana natural acepta el concepto de que somos pecadores, de que somos un trapo de inmundicia, de que somos un siervo inútil, de que somos una basura, ¿ya? De que mientras estemos en este cuerpo vamos a pecar. Esos son los conceptos que acepta la mente natural. ¿Por qué? Porque la mente natural es una mente pecadora. Es una mente vendida al pecado, y como está vendida al pecado, le conviene creer a esa mente que siempre va a ser pecadora, que es un trapo de inmundicia, todo lo demás. ¿Ya? Entonces, como esta mente pecadora, esta mente humana natural, no quiere morir, adapta lo que está escrito a su conveniencia. Y dicen: no, pero esa perfección es para después. No, pero vas a ser santo después, vas a ser puro después, vas a ser cuando tengamos un cuerpo glorificado, ya después, todo después, ese evangelio para después que se fue forjando, creando y enseñando a través de tantos siglos. Han pasado como 19 siglos, 1900 años de esta prédica de un evangelio anatema, de un evangelio vendido al pecado. Entonces todo eso quedó en el inconsciente colectivo de todos los creyentes.
Y hoy nosotros venimos con la locura de la prédica de la identidad de Jesús, diciéndole a todo hombre que es perfecto, que es santo, que ya está glorificado. ¿Y cómo nos van a creer si han sido entrenados durante cientos de años para no creer a esta verdad? ¿Ya? Así que de esa forma la mente humana natural va degenerando la escritura a su conveniencia para no morir como mente humana natural. A Satanás no le importa si tú crees o no crees en Dios, le importa que lo que creas de Dios esté distorsionado para que nunca puedas realizar a Dios en ti, para que nunca puedas cumplir tu rol en la creación de ser imagen y semejanza de Dios, de ser la imagen física de Dios al contener en ti su semejanza espiritual. Así que miren lo tremendo de todo esto, esta labor nefasta que ha hecho estos lobos rapaces que efectivamente no perdonaron al rebaño. ¿Ya? No le permitieron al hombre poder llegar a expresar la máxima capacidad que tiene como diseño original de Dios. ¿Ya? Miren ustedes que por ahí dice el amado hermano apóstol Pablo, ya hablando de todo esto, hablando del hombre de pecado, del inicuo, del que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ya este pensamiento de hombre natural, ya dice pre- que se levantan y se oponen contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y prohíben casarse. Esas son las señales que da el amado hermano apóstol Pablo de todos estos inicuos, ¿ya? De todo este evangelio pervertido que se ha predicado hasta el día de hoy. ¿Ya? Dice, que se levantan y se oponen contra todo lo que se llama Dios. Nosotros venimos en este nombre, en esta identidad, venimos llamados de su nombre, venimos con el nombre de Dios inscrito en nuestra frente, en nuestro corazón, en nuestras manos, en nuestra obra, en todo lo que hacemos, ¿ya? Y todos estos se levantan en contra de lo que se llama Dios. Se levantan en contra de esta prédica, se levantan en contra de nosotros y nos vituperan, nos blasfeman, nos tratan de herejes, nos tratan de endemoniados, nos tratan de cuánta cosa más, tal cual como trataron a Jesús hace 2000 años. Jesús resucita en nosotros, manifestamos su identidad y sucede espiritualmente lo mismo que sucedió hace 2000 años. Miren lo tremendo, lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Y estos prohíben casarse, es decir, nos prohíben a nosotros ser hechos uno con Él. Siempre nos están diciendo, ah, no, pero Dios respeta tu individualidad, ah, no, pero Dios no quiere que tú dejes de ser tú, ah, no, pero Dios respeta tu libre albedrío, ah, no, pero Dios, y siempre lo ponen a Dios y el hombre, siempre dos seres diferentes, nunca que seamos hechos uno con Él. De esa forma prohíben casarse, prohíben que nos casemos, que seamos hechos uno con Él, que seamos el mismo ser. Miren cómo se cumple la escritura y cómo empezamos a ver, a identificar a todos estos lobos rapaces que no perdonan al rebaño, pero que ya les llega el tiempo de su fin. La creencia religiosa, el tiempo de esa creencia religiosa ya llega a su fin, porque ahí en Apocalipsis 10, donde nosotros estamos posicionados espiritualmente y nos llevamos a llevar esta prédica de la identidad de Jesús, el ángel que tiene un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, dice, clama, que el tiempo no sería más. El tiempo de la religión, el tiempo de este evangelio anatema, el tiempo de la mentira, el tiempo de la abominación desoladora puesta donde no debe estar, no es más.
en estos días en que el ángel de Dios, este Espíritu de Dios que nos habita, hace sonar la trompeta al decir, al llevarnos a nosotros a anunciar esta prédica de la identidad de Jesús, de decir, soy Jesús, eres Jesús, somos Jesús, en este tiempo el misterio de Dios es consumado. Porque al hacer sonar esta trompeta, despertamos a los creyentes a esta identidad y el misterio de Dios, el misterio oculto, que era la formación de Jesucristo en nosotros, es consumado. Porque el creyente, al despertar a su verdadera identidad, al saber quién es, puede empezar a formar eso que es para poder manifestar la perfección que ya tiene. Así que, tal cual como ayer, esta identidad de Jesús se levantó y empezó a predicar la verdad y todos los que eran de la predicación mentirosa empezaron a oponerse, ¿verdad? Y a querer matarlo y a querer expulsarlo de las sinagogas y a querer que no hable más. Tal cual lo mismo pasa hoy con todos los que hemos tomado este nombre y llevamos este anuncio. ¿Ya? Nos quieren echar de los diferentes grupos, nos tratan de herejes, nos tratan de mentirosos, nos tratan de diabólicos, ¿ya? Tal cual trataron sus ancestros a esta identidad de Jesús hace 2000 años atrás. Esta identidad dijo hace 2000 años atrás, en verdad os digo que muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. ¿Ya? ¿A qué se refería? ¿A las personas que estaban ahí o a los espíritus que estaban ahí? ¿Ya? Ciertamente las personas físicas que estaban ahí, todos ya murieron. Pero los espíritus que estaban en esas personas no murieron. ¿Ya? Esos espíritus fariseos de aquel tiempo que contradecían a Jesús son los mismos espíritus de los fariseos religiosos que contradicen esta prédica de la identidad de Jesús. Pero han evolucionado. Antes no le decían a Jesús, pero usted está sacando un verso fuera de contexto. Ahora sí, ahora inventaron eso de que un verso fuera de contexto es un pretexto. ¿Ya? En realidad, ese es el pretexto que ellos tienen para justificar su incapacidad de saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Bien, vamos a seguir leyendo algunos comentarios, mis amados hermanos. Excelente su salutación, mi amada hermana Lisette Bautista. Edilberto Galíndez, es un gusto, un gozo que esté presente, amado hermano. Contundente el Espíritu cuando dice que somos uno con Él, uno en Él, un solo ser. Totalmente, mi amado hermano. Cuando entendemos ese simple concepto de ser uno, no de ser dos, no de ser tres, no de ser ya ser uno, ser un mismo ser, ya cuando el creyente entiende ese concepto, ya se da cuenta que debe morir totalmente a su identidad carnal pecadora que el mundo le dio y asumir totalmente la identidad de Jesús. Porque no hay otra forma de ser hechos uno con Él. Muy, muy bueno su aporte, mi amado hermano Fernando. Tremendo verso que dice Jesús, bástale al discípulo ser como su maestro, enseñando que somos Él, no dicen los religiosos, reaccionan como si le hubieran caído agua caliente, dice mi amado hermano. Es que uno de los pequeños gozos que puede producir esta prédica es cuando eh, los mismos versos con que ellos nos atacan, nosotros les mostramos que esos versos en realidad están testificando a favor de esta identidad de Jesús. ¿Ya?
Por eso dice por ahí en Apocalipsis que así como vienen a matar, deben ser muertos. ¿Ya? De la misma forma en que nos vienen a matar, a querer matarnos, deben ser muertos. Con el mismo elemento que ellos usan para querer matarnos, deben ser muertos. ¿Ya? Es maravilloso. Es maravilloso porque uno siente dentro de sí como el verbo se hace carne y empieza a manifestar esa sabiduría, ¿ya? Que es irresistible para los que tienen una mente humana natural. Los cuales, si no terminan aceptando la verdad, terminan yendo a su lugar de oscuridad. Y nosotros tenemos el consuelo de saber que los que no entienden hoy entenderán después, pero ninguno se perderá. Muy bueno su comentario, mi querido hermano Fernando. Mi querida hermana Nancy está compartiendo algunos versos de la escritura, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Totalmente, totalmente, amada hermana. El mundo no conoció, antiguamente, no conoció a Dios por medio de la intelectualidad. No lo pudo conocer, no pudo conocer a través del conocimiento intelectual, de lo que se le dejó plasmado ahí en la antigua Torá, ¿verdad? Que era la instrucción, ¿ya? Porque no toda la Torá es ley, y la Torá significa instrucción. Ahí encontrábamos el libro de Génesis, vemos los primeros conflictos en el hombre, ya quién es el hombre, el porqué de la caída en desobediencia, el principio de los problemas, de la desorientación del hombre como hijo de Dios, ¿ya? Todo eso está narrado ahí en la Torá. Pero la Torá también contiene aquella ley dada en el Sinaí, ¿verdad? Que ahí ya se convirtió en ministerio de muerte y condenación, ¿ya? Y toda esa instrucción, por toda esa instrucción que era la Torá, el mundo no conoció, no lo conoció, no pudo conocer intelectualmente a Dios. Pudo empezar a conocerlo por la locura de la predicación, ¿ya? Por la locura de dar a conocer esta identidad, por la locura de darle a conocer al hombre quién es cada uno, ¿ya? Para que cada uno pueda manifestar la perfección que ya tiene dentro de sí. Y conociendo esa perfección que ya tiene dentro de sí, ahí sí realmente pasó a conocer a Dios en sí mismo. Muy bueno su aporte, amada hermana Nancy. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Totalmente, totalmente. Y mucho más locura, este Cristo crucificado. ¿Qué representa verdaderamente este Cristo crucificado? Representa, tal cual como lo dice el hermano apóstol Pablo también en otros versos por ahí, que llevamos siempre presente la muerte de Jesús para que la vida de Jesús sea manifiesta desde nosotros. ¿Ya? Esta crucifixión representa esa muerte de nuestro viejo hombre. Esta crucifixión representa que nosotros, todo lo peor de nosotros, todo lo carnal de nosotros, fue crucificado juntamente con él para destrucción de ese hombre de pecado, a fin de que muertos a esa identidad pecadora, lo que pasemos a vivir a partir de ahí sea la vida de Jesús. Llevamos siempre presente la muerte de Jesús para que la vida de Jesús sea manifiesta desde nosotros. Muy excelente los versos que está compartiendo mi querida hermana Nancy.
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Totalmente. Esta identidad es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Totalmente. Y nosotros hoy ya somos fortalecidos en esta identidad de Jesús, ¿ya? Ya no andamos en la debilidad de los hombres, ya no andamos en la insensatez de los hombres, ahora andamos en la sabiduría de esta identidad de Jesús, porque esta identidad de Jesús es sabia, ya andamos en la fortaleza de esta identidad de Jesús que ya venció al mundo y andamos como vencedores ante el mundo y andamos extendiendo el reino de Dios. Muy, muy buenos sus comentarios y de sus aportes, querida hermana Nancy. Estos espíritus fariseos han evolucionado como la bestia, como la serpiente a dragón. Totalmente, mi amado hermano, porque estos espíritus fariseos son el falso profeta. ¿Ya? Así como por el lado de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por el lado del contradictor, del enemigo, está el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Ya? Y todo eso dentro del hombre, ¿ya? Todo eso dentro del hombre. Recordemos cómo nacieron este dragón, esta bestia y este falso profeta. Nacieron allá en Génesis 3, ¿ya? Cuando se produjo la caída del hombre, cuando se produjo la caída en desobediencia, ¿verdad? Y ahí eh, al caer el hombre en muerte espiritual, ¿ya? Se aparta de Dios, se aparta del hombre la presencia de Dios, se aparta del hombre la santidad de Dios. Y todo lo que correspondía a Dios, todos los lugares espirituales dispuestos en el cuerpo del hombre para que habite Dios, tanto el alma, tanto el espíritu, tanto como el cuerpo, quedaron vacantes. Y esos lugares y de esos lugares se apropiaron el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahí empezó a sentarse en el templo de Dios, ya el inicuo, el hombre de pecado, empezó a sentarse como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y todo eso se fue fortaleciendo a lo largo de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Muy bueno su aporte, mi amado hermano Fernando. Esta mente carnal vendida al pecado se defiende con uñas y dientes, tuerce en el concepto, impide entender que creamos que el que se hace llamar hijo de Dios es Dios mismo, totalmente, mi amado hermano Fernando. Mire que los fariseos de antaño tenían muy claro el concepto que el decir soy hijo de era ser esa misma persona, ese mismo ser. ¿Ya? Cuando le llamaban a Jesús hijo de David, estaban clamando al mismo David. ¿Ya? Lo maravilloso de esto. Entonces, ellos no podían tolerar que Jesús dijera soy hijo de Dios porque era hacerse Dios en sí mismo. ¿Ya? Ellos veían, por eso le decían, Jesús les dice, ¿por cuál buena obra me golpean? ¿Por cuál buena obra que he hecho me castigan? Y los fariseos le decían, no te castigamos por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Ya? Lo mismo, exactamente lo mismo, pasan con nosotros. Hoy nos castigan tirándonos insultos, tirándonos injurias, tirándonos palabras duras, ¿ya? Acusándonos de herejes, acusándonos de endemoniados, nos castigan, ¿verdad? Pero no nos castigan tal cual los fariseos de antaño, porque al decir soy Jesús, nos hacemos su mismo ser, ¿ya?
Pero no se dan cuenta que no es que nosotros nos estemos haciendo su mismo ser, sino que el Dios Altísimo es el que nos posiciona en este lugar espiritual. ¿Ya? Porque no es que nosotros estemos tomando algo que no nos corresponde. Nosotros estamos tomando el nombre que Él nos da. ¿Ya? Nosotros no estamos usurpando nada, nos estamos posicionando donde Dios necesita que el hombre esté posicionado para poder formarlo conforme a su mismo ser, conforme a su misma imagen. ¿Ya? Muy bueno su comentario, mi querido hermano Fernando. Mi querida hermana Lisette dice, nosotros somos la resurrección de Jesús, pues puso sus vidas para volver a tomar en nosotros. Totalmente, mi amada hermana Lisette. Esta identidad de Jesús ya lo mostró hace 2000 años, lo dijo hace 2000 años, ya. A mí nadie me quita la vida, dice. Yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Ya? La estrategia maravillosa de Jesús, siendo un solo cuerpo, siendo un solo ser, ¿verdad? Pone su vida en la cruz para multiplicarse por muchos. Mire la estrategia maravillosa de Jesús. Pone su vida en la cruz cargando todos los pecados del mundo en sí mismo, ¿verdad? Pone su vida ahí en la cruz para destruir el cuerpo pecaminoso carnal de toda la humanidad, ¿ya? Y al hacer esa obra, al morir ahí, en ese cuerpo, al hacer esa obra, al destruir el cuerpo pecaminoso carnal de toda la humanidad, cuando resucita, resucita en todos aquellos que Él limpió. De modo que, cuando nosotros somos crucificados juntamente con Él, se destruye nuestro cuerpo pecaminoso carnal, ahí morimos al viejo hombre y nacemos de nuevo al ser Jesús, a su identidad. De modo que nuestro nuevo nacimiento es la resurrección de Jesús en nosotros. Miren lo tremendo, lo maravilloso de esto. Y consideren esto, mis amados hermanos. Si este Jesús hace 2000 años, estando en un solo cuerpo, hizo las maravillas que están escritas en la Escritura, cuando sea la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando sea la manifestación gloriosa de Jesús desde nosotros al mundo, ya es ese mismo ser, ya no en un solo cuerpo, sino actuando desde miles de cuerpos con el mismo poder. Miren lo tremendo, lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Excelente su comentario, mi amada hermana Lisette. Mi querido hermano Fernando dice, todos los que nos identificamos como Jesús, nos identificamos con su nombre. Es porque echamos de raíz al viejo hombre, por eso entendemos todo en espíritu y en verdad, totalmente, totalmente. Porque ya no andamos en la mente de hombre, ya no andamos en la mente humana natural, que tiene una visión limitada de estas cosas, porque siempre la mente humana natural busca acomodarlo todo a su conveniencia. Nosotros no acomodamos las cosas a nuestra conveniencia, nosotros buscamos siempre la conveniencia de Dios, la conveniencia del Espíritu. ¿Ya? Entonces, al morir a aquella identidad, morimos a esa mente, morimos a esa naturaleza, y resucitamos a nuestra verdadera naturaleza, la naturaleza divina, y se establece en nosotros la mente de Cristo, de modo que ahora los pensamientos de Dios son nuestros pensamientos. Cuando venimos a esta identidad Jesús, ¿ya? Empezamos a tener,
un entendimiento superior de todas las cosas, ¿ya? Porque es el entendimiento de Dios, es el entendimiento de Cristo, porque la mente de Cristo está establecida en su lugar, ¿ya? Muy bueno su comentario, mi amado hermano Fernando. Al ser nacido de Dios, fácilmente acomodamos lo espiritual a lo espiritual, pues estamos sentados en lugares celestiales. Totalmente empezamos a tener otra visión de las cosas, ¿ya? Empezamos a tener esa visión profunda, ¿ya? Muy bueno, mi amado hermano Fernando. También dice mi amado Fernando, dice, los estudiosos de Dios se han casado ya tienen otro marido, por eso no pueden ser la esposa del Cordero. Totalmente, deben morir a ese marido para poder desposarse con el Cordero. Deben morir al viejo hombre, deben morir a la letra, deben morir a la intelectualidad para poder desposarse verdaderamente con el Cordero. Muy bueno su comentario, mi amado hermano Fernando. Nuestra querida hermana Nancy dice, es muy triste como la mente natural vendida al pecado habla y actúa de forma engañosa, arrastrando a todas las almas ingenuas, con hambre y sed de justicia a tomar la puerta equivocada. Por ello, nuestra identidad, Jesús los reprendía. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Totalmente me encantó su analogía, mi amada hermana Nancy Rojas, totalmente es así. Y hay que destituir. Por eso el amado hermano apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, contra huestes de maldad establecidas en las regiones celestes. ¿Ya? La lucha es en la mente. La lucha es en la mente y hay que destronar de la mente al inicuo. Hay que destronar de la mente al pensamiento humano natural. Por eso también el amado hermano apóstol Pablo dice que hay que traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que viene a nuestra mente hay que atraparlo, ¿ya? Desmenuzarlo, decir, a ver, ¿de dónde venís vos? ¿Venís de la mente natural o venís de la mente de Cristo? Hay que desmenuzarlo, pasarlo por el filtro de la mente de Cristo y si es acepto, entonces tomarlo y realizarlo. Y si no, desecharlo, cortarlo de raíz. Muy bueno su aporte, su comentario, amada hermana Nancy. Ahora estamos vestidos de la gloria de Dios como fue al principio, esto es, acomodando lo espiritual. Totalmente, mi amado hermano Fernando, estamos siendo regenerados. Hay que tener clara esta tarea de esta identidad Jesús, que es la de regenerar al hombre conforme a su diseño original. ¿Ya? Ahí, Dios generó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? La acción del diablo degeneró esa creación, ¿ya? Y Jesús viene a regenerarnos, a volvernos a generar conforme a nuestro diseño original. Por eso el amado hermano apóstol Juan dice que Jesús viene a deshacer la obra del diablo. Toda esa degeneración de nosotros que hizo Satanás, Jesús viene a deshacerlo y a volvernos a generar conforme a nuestro diseño original, entendiendo que ese diseño original es el mismo, esa perfección con la cual fuimos hechos desde un principio. Excelente su comentario, su aporte, mi amado hermano Fernando. Estos fariseos modernos, al ofendernos, se ofenden a sí mismos, tal cual
hace más de 2000 años, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Totalmente, mi amada hermana Lisette, totalmente. Este Dios, este hombre, extraviado en sí mismo, ¿ya? Que estaba condenando a Jesús y Jesús diciéndoles, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me reconoces? ¿Por qué no te das cuenta quién eres? ¿Ya? Igualmente nosotros clamamos hoy a todos estos dioses que andan perdidos, extraviados en la identidad que el mundo los dio. ¿Ya? Estamos llamando a su verdadero ser, estamos llamando a su verdadera naturaleza, estamos haciendo sonar la trompeta para que despierten a su verdadero ser, a su verdadera identidad, a su verdadera naturaleza divina que tienen por diseño original, la cual Dios ya restauró, porque Jesús ya quitó el pecado del mundo hace 2000 años, porque Dios ya nos limpió, ya limpió a toda la humanidad. Lo que yo limpié, no lo llames tú como uno inmundo. Excelente, mi amada hermana Lisette Bautista. Se entiende perfectamente, dice mi amado hermano Fernando. Es un consuelo saber que esta locura que estamos hablando se va entendiendo. Bien, voy a aprovechar estos últimos minutitos de transmisión para referirme exclusivamente a este tema de acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya? ¿Qué es acomodar lo espiritual a lo espiritual? Los fariseos modernos, ¿ya? Los religiosos de hoy, estas personas de diferentes religiones, pero todos confluyen en lo mismo, así que estas personas que tienen este pensamiento religioso, ya nacido de los lobos rapaces que no perdonaron al rebaño, crearon no solamente doctrinas, crearon no solamente teologías, sino que crearon formas de estudio, ¿ya? Esas formas de estudio que tienen nombres muy elegantes, que suenan como muy inteligentes, esos nombres, yo me acuerdo de algunos nomás, escatología, eh, y los demás ya se me olvidó. Ya no soy un intelectual de la palabra. Crearon todos esos sistemas de estudio y no le permiten al creyente salirse de los sistemas de estudios que ellos crearon. Porque con ese sistema de estudio que ellos crearon pueden perpetuar la visión religiosa que ellos tienen y hacen que el hombre siempre siga viendo a Dios como otro ser. ¿Ya? Entonces, uno de los conceptos que tienen estos religiosos que crearon estas formas, estos sistemas de estudio, es el decir que no se puede sacar un verso de su contexto. ¿Ya? Que el verso que uno esté leyendo en la escritura se aplica exclusivamente al contexto en el cual fue dicho. ¿Ya? Entonces, cuando uno le da fundamentos, te dicen, no, pero usted está sacando versos de contexto, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿ya? Hacen como un jueguito de palabras, como un trabalenguas, ¿ya? Pero sin embargo, eso no lo dice en ningún lugar de la escritura. En ningún lugar de la escritura dice que tengas que leer la escritura de esa forma, que tengas que interpretarla de esa forma. ¿Ya? Por el contrario, nos da toda la libertad de escudriñar a través del Espíritu y de interpretar a través del Espíritu. ¿Ya? El amado apóstol Juan, por ejemplo, dice ahí en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 27, me parece que es, dice, pero la unción del santo permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
¿Ya? No tenemos necesidad de meternos en esos métodos de estudio creados por la mente humana natural. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera según ella os ha enseñado. Permaneced en él. ¿Ya? Así que nada que ver lo que enseña la escritura de cómo debemos aprender a lo que enseñan los religiosos de cómo debemos aprender. Entonces, cuando venimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos capacita para acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es acomodar lo espiritual a lo espiritual? Tener la capacidad de extraer de cada verso la enseñanza espiritual, ¿ya? Y atesorar ese concepto para aplicarlo cuando el Espíritu Santo nos haga sentir hay que aplicarlo acá o hay que aplicarlo allá, porque lo que vale es el concepto, no el contexto en el cual fue dicho. Les doy un ejemplo. Yo le puedo decir a mi hijo, no metas el dedo en el enchufe de la cocina. El contexto está dicho en la cocina y no quiero que mi hijo meta el dedo en ese enchufe porque se va a electrocutar. ¿Qué significa esto? Que mi hijo puede meter el dedo en el enchufe del baño, puede meter el dedo en el enchufe de su habitación, puede meter el dedo en el enchufe de la casa de algún amiguito. No. Por más que el contexto diga, no metas el dedo en el enchufe de la cocina, ¿ya? La enseñanza, ¿ya? Lo que tiene valor es el no meter el dedo en el enchufe porque te vas a morir. Entonces, cuando nosotros somos capacitados por el Espíritu para acomodar lo espiritual a lo espiritual, extraemos esa riqueza, extraemos esa enseñanza de lo que se nos está hablando y a esa enseñanza, a esa riqueza, la atesoramos, la sacamos aparte de cualquier contexto en que haya sido dicha, ¿ya? Y después, cuando hace falta mostrarla, la mostramos, tal cual lo hacía Jesús. Jesús tomaba un solo verso de la escritura suelto por ahí y con ese verso hacía doctrina. Y los fariseos de aquel tiempo no le decían, ah, no, pero está sacando el verso fuera de contexto. Ah, no, pero eso fue dicho en otra circunstancia. No, ¿ya? Los fariseos de hoy tienen la caradurez de decirnos esas cosas. Así que, mis amados hermanos, hay que capacitarse en esto. Les aconsejo humildemente en esta identidad de Jesús, cuando lean la Escritura, extraigan los conceptos, extraigan esa riqueza, esa sabiduría profunda que pueda estar encerrada en lo que están leyendo, ¿ya? Y atesoren esa sabiduría. Y después extraen de otro verso y atesoran esa sabiduría. Y después extraen de otro verso y atesoran esa sabiduría. Y el Espíritu se va a encargar de armar ese puzzle de la sabiduría, de hacer que cada pieza encaje en su lugar para mostrarles una sabiduría superior y puedan ver mucho más allá de lo que a simple vista ven. Los religiosos no quieren que veamos más allá de lo que a simple vista se ve, porque al ver más allá de lo que a simple vista se ve, muere la mente humana natural. Y ellos están guiados por su mente humana natural. Bien, eso es lo que tengo para compartirles de qué es acomodar lo espiritual a lo espiritual, cómo se hace, cómo debemos implementarlo, ¿verdad? Para poder acceder a la sabiduría oculta que está escrita en la escritura. Vamos a leer algunos versos más que han ido llegando. Eh,
Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Excelente, mi amada hermana Lisette. Todas filosofías de su mente astuta que no quieren ser destronadas, totalmente, tal cual lo muestra nuestra amada hermana Lisette acá, ahí, en ese relato de la Torre de Babel. El hombre fue creando sustitutos para poder sobrevivir, ¿ya? Al no tener lo auténtico, al no tener la verdad de Dios, porque ya había sido destituido de la gloria de Dios, el hombre empieza a crear sustitutos para poder sobrevivir. Y por eso dice, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Es decir, al no tener lo auténtico, crean sustitutos, ¿ya? Crean filosofías, crean creencias, crean teologías, ¿ya? Es lo mismo que pasó cuando ya los apóstoles no pudieron predicar más porque partieron de este mundo, tuvieron que morir físicamente, ¿ya? Y al no estar los que tenían la verdad y los demás, al no formar a Jesús en ellos, entonces, los que quedaron bajo su pensamiento humano natural, y al no tener lo auténtico, empezaron a crear sustitutos para poder sobrevivir. Lamentablemente, al querer sobrevivir, en realidad mataron la verdadera religión. Miren lo tremendo de esto, pero hoy está resucitando la prédica de la verdad, la prédica del Evangelio de la identidad. Excelente, me gozo enormemente, mi amada hermana Lisette, de este comentario que ha compartido. Es quirúrgico, es maravilloso cómo el Espíritu Santo se manifestó en usted. Nuestra identidad, Jesús habló en parábolas para que entendiéramos con la mente, sino con el corazón, para que no entendiéramos con la mente, sino con el corazón, con el espíritu. Con Moisés habló cara a cara, más a vosotros hablaré con figuras. Muy bueno, mi amada hermana Nancy, totalmente. Y al hablarnos, ya en parábolas, al hablarnos en figuras comparativas, ya nos capacita para poder entenderlas y para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Mi amada hermana Lisette dice, me he fijado que la mente humana natural no quiere perder el control, la zona de confort y la seguridad que le dan las cosas vanas, la apariencia, las engañosas riquezas, en fin, el ego entronado. Totalmente, porque la mente humana natural tiene su confianza puesta en las cosas materiales. ¿Ya? La mente humana natural tiene la confianza puesta en esas cosas. Es carnal, por eso le da confianza a lo material. Ah, tengo dinero ahorrado en el banco, entonces me siento seguro. Ah, tengo una casa, un techo donde vivir, entonces me siento seguro. Ah, tengo un plato de comida todos los días gracias a que tengo este trabajo y estoy esclavizado siendo un engranaje más del mundo, entonces me siento seguro. Y así la mente humana natural va esclavizando al hombre, convirtiéndolo en un engranaje del sistema, impidiéndole que pueda realizar a Jesús en sí mismo. Excelente, amada hermana Lisette, su aporte. Amado, su exégesis es pésima. Y esa era la otra palabra inteligente que quería mencionar hace rato mi amado hermano Fernando y no me la podía acordar. Esa era exégesis. Esa era la palabra, otra palabra inteligente, mi amado hermano. No entiendo su escatología. Yo siempre, miren lo que es ser, lo que no es ser intelectual, ¿ya? Yo siempre que leía la palabra escatología me daba hambre, me daba apetito, porque la relacionaba con escalopas, ¿ya? Y me imaginaba ahí un platillo para comer bien sabroso y después me enteré que era pura filosofía de hombre.
Mi amada hermana Lisette dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La revelación directa conforme a su ser. Soy Jesús. Totalmente, mi amada hermana Lisette. Viene, pero maravillosamente sincronizada con el espíritu. Espectaculares, maravillosos, contundentes, irreales. Los aportes que ha hecho mi amada, me gozo enormemente. Totalmente, este Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús gozándose le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Esa revelación directa, ese hecho de la revelación directa es la roca que pone Jesús sobre la cual edifica su iglesia. Nuestro fundamento es Jesús, ¿ya? El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y nadie puede quitar ese fundamento. Este fundamento es Jesús, ¿ya? Pero el fundamento que pone Jesús para edificar a cada uno de nosotros es esa piedra de esa realidad espiritual que se vivió en ese momento de la revelación directa de Dios al hombre. Por eso también el amado hermano apóstol Pablo exhorta a todos los creyentes a buscar primeramente el reino de Dios, a buscar primeramente el don de la profecía. ¿Ya? Porque los profetas son los que más edifican al conjunto de la iglesia. Bien, mis amados hermanos, creo que ha quedado completito el tema de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Los religiosos deben estar retorciéndose, ¿verdad? Ahí les debe crujir los dientes, pero es la realidad, ¿ya? Vamos a pasar a despedir la transmisión de hoy. Ha sido un gozo, los comentarios han estado excelentes, los comentarios, la participación de cada uno. Sin ustedes es imposible llevar adelante esta prédica. Nos encontraremos mañana, ahí veremos qué tema de fondo propone el Espíritu Santo para el día de mañana. Los amo en el Señor, los amo en nuestra identidad Jesús. No dejen de predicar, no importa que nos llamen locos, no importa que nos insulten, no importa que nos traten de lo peor. No dejen de anunciar este nombre, esta identidad. No dejemos de orar los unos por los otros. No dejemos de orar en el Espíritu para que vengan oídos que oigan. ¿Ya? No dejemos de crecer en esta identidad Jesús para llegar a ser la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bien. Amados hermanos, vamos a dar por terminada entonces la transmisión. Nos encontramos el día de mañana. Los amo en el Señor. Hasta mañana, amados hermanos.